Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Hoy les estaré enseñando cómo tejer un proyecto muy bonito, muy precioso, que pueden estar utilizando los restos de hilo. Voy a estar utilizando mi gancho del 2.50, no se puede ver muy bien, pero es 2.50, y un hilo delgadito de aproximadamente 1 a 1.5 milímetros de grosor. Les recomiendo utilizar uno delgadito, este es 100% algodón mercerizado. Estaremos comenzando con cadenitas, así que necesitamos hacer nuestro nudo y vamos a estar tejiendo un total de 12 cadenas. Si ustedes quieren pueden hacer más. Estas cadenitas van a ser para lo que es el tallo de estas hojas que vamos a estar haciendo. Ustedes ya estarán viendo el resultado al final del video, así que para este tallo estaré haciendo yo un total de 12 cadenas. Tengo mis 12 cadenas, ahora estaré agregándole 10 cadenitas más, que estas 10 cadenas van a ser para las hojas. Quiere decir que al comenzar estaremos teniendo un total de 22 cadenas. Ahora sí comenzamos, nos saltamos la primera cadena y en la número 2 estaremos haciendo 2 puntos bajos, 2 pestañas y cerramos. Esto es un punto bajo. En el mismo punto repetimos otro punto bajo y tenemos un aumento de punto bajo. En las siguientes 6 cadenitas estaremos tejiendo un punto bajo solo. Así que tenemos 1 en el siguiente, punto bajo solo, tenemos 2 sin contar el del aumento, 3, 4, 5 y 6. Contando estos dos del aumento tenemos 8. En esta cadenita estaremos tejiendo otro aumento de puntos bajos para tener un total de 10 puntos bajos en total. Si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí es el que se estaba escondiendo, es el número 10. Ahora estaremos girando un poquito el tejido así para que la hebra ahora quede por encima de las cadenas. Estas cadenas estarán ya del lado derecho y en ese mismo punto donde ya hemos tejido 2 puntos bajos estaremos tejiendo otro punto bajo. Y ya el tejido se nos giró. Ahora estaremos haciendo lo que va a ser las hojitas. Ya las cadenas nos quedaron de este lado. Tenemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos medio punto, 3 pestañas y las cerramos todas juntas. Lazada en el siguiente punto hacemos un aumento de puntos altos, 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Un aumento es 2 puntos o más en el mismo punto. Entonces en este mismo punto vamos a estar tejiendo otro punto alto para tener un total de 2. En el siguiente punto repetimos un aumento de punto alto, 2 puntos altos en ese mismo punto. Tenemos los 2 aumentos de puntos altos. Lazada en el siguiente punto hacemos un punto alto solo, 3 pestañas, cerramos 2 y 2. En el siguiente punto otro punto alto solo. Nos quedan 2 puntos libres. En el siguiente hacemos un medio punto alto, 3 pestañas y cerramos juntos. Y en el último punto un punto bajo. Y ahora sí, miren, desde aquí el inicio tejimos un punto bajo. Aquí está, medio punto alto, 2 aumentos de puntos altos, 2 puntos altos solos, medio punto alto y punto bajo. Y ahora aquí en la esquinita, aquí en este punto, estaremos tejiendo 2 puntos bajos. Aquí va a ser la esquina de la hojita, así que hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. De este lado de la hoja estaremos repitiendo los mismos pasos de este lado. En el primer punto, un punto bajo. En el siguiente, un medio punto alto. En los siguientes 2 puntos, un punto alto solo. Tenemos 1 en el siguiente, el número 2. En los siguientes 2 puntos, un aumento de punto alto. Recuerden que son 2 puntos altos en ese mismo punto.
Tenemos los dos aumentos, en el siguiente punto un medio punto alto y en el último punto terminamos con punto bajo. Aquí buscamos el primer punto que habíamos tejido y hacemos nuestro punto deslizado. Y de esta forma tenemos creada una pequeña hojita. Ahora aquí buscamos esta cadenita que se está escondiendo. Miren, esta es la cadena que habíamos dejado libre. Recuerden que habíamos hecho 10 cadenitas para la hoja, nada más se utilizaron 9, la primera se saltó, así que nos queda libre una cadena. Esa es la que estaba escondida, ahí deslizamos también. Y aquí nos deben de quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12 cadenas que les dije que era para el tallo. Ahora aquí estaremos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas, que sería la continuación de lo que va a ser el tallo. Estaremos tejiendo otra hojita, así que necesitamos 10 cadenitas más. Vamos a tener un total de 18 cadenas, pero recuerden que 10 son para la hojita. Tenemos las 10 cadenitas extras. Ahora vamos a repetir, nos saltamos la primera y en la segunda hacemos nuestro aumento de punto bajo, 2 puntos bajos en esa misma cadena. En las siguientes 6 cadenas un punto bajo solo, tenemos 1 en la siguiente, 2 en la siguiente, 3, 4, recuerden que no estamos contando las del aumento, 5 y 6, contando las del aumento serían 8. En esta última cadenita o penúltima hacemos 2 puntos bajos para tener nuestros 10 puntos bajos. Ahora volvemos a repetir, giramos nuestro tejido de esta manera y en esta misma cadenita estaremos tejiendo un tercer punto bajo, así. Y repetimos los pasos para crear la hojita. En el siguiente punto un medio punto alto, en los siguientes 2 puntos un aumento de punto alto. Tenemos aquí nuestros 2 aumentos de puntos altos. En los siguientes 2 puntos un punto alto solo, cerramos 2 y 2, tenemos un punto alto. En el siguiente hacemos el segundo. Nos quedan 2 puntos libres. En el siguiente hacemos medio punto alto y en el último se trabaja un punto bajo. Aquí en este punto de la esquinita estaremos haciendo 2 puntos bajos juntos. Ahí en este mismo punto 2 puntos bajos. Y de este lado repetimos los mismos pasos que acá. En el siguiente punto es punto bajo, después medio punto alto, 2 puntos altos, o sea, uno aquí y uno en el siguiente punto, 2 aumentos de puntos altos, aquí estoy terminando el segundo aumento, me van a quedar 2 puntos libres. En el siguiente hacemos medio punto alto y en el último un punto bajo. Buscamos el primer punto bajo y ahí cerramos con un punto deslizado. Y tenemos nuestra segunda hojita. Tenemos nuestra segunda hoja, ahora vamos a repetir. Aquí debemos de tener 8 cadenas, 2, 4, 6 y 8. Y esta cadena nos queda libre. Entonces en esa cadena estaremos haciendo nuestro punto deslizado. Entonces estos pasos los estaremos repitiendo 2 veces más para tener un total de 4 hojas. Hacemos 8 cadenas, después le agregamos 10 cadenas más y repetimos los pasos de la hojita. Terminamos esa hoja y repetimos nuevamente el punto deslizado, 8 cadenas más 10 para tener la cuarta hoja. Aquí tengo mis 4 hojas, tengo la hoja, 8 cadenas, hoja, 8 cadenas, hoja, 8 cadenas y la cuarta hojita, que esa hoja va a ser la de la punta. Aquí ya tengo mi punto deslizado en esta cadenita, que tengo mis 8, 2, 4, 6 y 8 y en esa, la número 9, hice mi punto deslizado. Ahora vamos a estar deslizando hasta esta cadenita de aquí, dejando libres 4. Entonces aquí en la siguiente cadena hacemos un punto deslizado, 1,
En la siguiente volvemos a hacer punto deslizado y tenemos 2. En la siguiente deslizamos 3 y en la siguiente el número 4. Tenemos aquí libres 1, 2, 3, 4 cadenas. En este punto de aquí estaremos tejiendo la hoja que va a ser de este lado. De este lado también vamos a tener 3 hojas. La cuarta, esa que les dije, no se cuenta porque esa es la de la esquina. Entonces aquí repetimos nuestras 10 cadenas que serán las de la hojita. Después se repiten los mismos pasos que hicimos para tejer las otras hojas. Nos saltamos la primera, en la siguiente aumento de punto bajo, en las próximas 6 un punto bajo solo y en la penúltima cadena otro aumento de punto bajo para tener el total de 10. Tengo mis 10 puntos bajos y volvemos a repetir. Giramos de esta manera y en ese mismo estaremos tejiendo nuestro tercer punto bajo y repetimos los pasos para tejer la hoja. Aquí tengo ya terminada la hoja, como les dije, repetimos el mismo proceso. Aquí en este punto hacemos nuestro punto deslizado, después buscamos la cadenita que nos había quedado extra, que se esconde un poquito pero aquí está, y ahí deslizamos también, así. Estaremos haciendo nuestros puntos deslizados en estas 4 cadenas que nos quedaron libres, así para llegar al centro o en medio de estas cadenas de aquí. Miren, hasta llegar a este punto deslizamos todas estas cadenas, así que aquí en esta cadena que habíamos hecho el punto deslizado de la hojita del otro lado, ahí también deslizamos. Y ahora sí continuamos, miren, en estas 4 cadenitas deslizamos, tenemos 1 en la siguiente, 2 en la siguiente, 3 y en la siguiente 4. Eran las 4 cadenas que nos habían quedado extras. Ahora aquí en el punto deslizado de esta hoja volvemos a repetir punto deslizado y aquí deslizamos dejando libre estas 4 cadenas de aquí, o sea que deslizamos 4 cadenitas más. Llegamos hasta este punto dejando libre nuestras 4 cadenas. Aquí volvemos a repetir nuestras 10 cadenas para tejer otra hoja. Los mismos pasos de las hojas se van a repetir. Una vez que terminemos la hoja volvemos a repetir los puntos deslizados hasta dejar libre aquí nuestras 4 cadenas y aquí repetimos nuestra tercera hojita. Después terminamos toda la vuelta, todas las cadenas con punto deslizado. Y vean, amigos y amigas, aquí ya terminé yo mis hojitas, miren. Lo voy a acomodar aquí, entonces debemos de tener 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo y una en la punta, así. Después en mis últimas cadenitas solamente deslicé hasta llegar al final y aquí para terminar hacemos una cadena y cortamos. Y vean, yo aquí tengo varias, tengo 4 en diferentes colores, celeste, morado, verde y esta rosita de aquí. Y ustedes estarán preguntando para qué se pueden utilizar. Bueno, a mí me encantaron para separador de hojas. Vean, están muy bonitas. Así que sería un regalo perfecto para todas las personas que les gusta leer o que tengan su agenda, que lo puedan utilizar como separador de hojas. La verdad es un regalo o un proyecto muy sencillo de tejer. Tal vez a muchas personas no les va a gustar, no les va a parecer buena idea, pero a mí en lo personal me gustaron mucho y deseo de todo corazón que a ustedes también les haya gustado. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Espero que se animen a tejerlo. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.